Bueno, mi nombre es Martín Weinstein y soy el profesor a cargo de esta cátedra de Psicología Social. Así que por esta vía, esta vez no presencial, y dentro del marco de este plan de contingencia, les doy la bienvenida a todos. Si ya a esta altura están dentro de la plataforma, bueno, vamos a compartir por este instrumento que hoy nos permite la tecnología y que nos permite, en realidad, bueno, resolver un problema que no puedo dejar de lado cuando voy a inaugurar un curso de psicología social. Probablemente una de las cuestiones que más trascendentes que el mundo ha vivido, ¿sí? Es este enorme experimento de psicología social, porque es un enorme experimento de psicología social, a que es sometido el planeta por la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué es un experimento de psicología social? Bueno, porque las herramientas con que nosotros pensamos en la disciplina son herramientas que están aplicadas a todos los aspectos que en este momento de la historia humana están afectados por la pandemia. A ver, para entrar en algunos detalles solamente. Uno podría decir, los últimos 120 días han sido un experimento sobre las relaciones humanas. ¿Qué tipo de relaciones humanas? Bueno, las de trabajo, las de circulación, las de la educación, las escuelas, las relaciones familiares, las relaciones amorosas, las relaciones comerciales, las reuniones y el establecimiento de relaciones cara a cara entre la gente, la actividad deportiva, los cumpleaños, los casamientos, las instituciones como los funerales, instituciones como los contratos se han visto alteradas completamente. Por supuesto que también los ingresos económicos, las cadenas de pagos, o sea, los pagos, prácticamente todo lo que se nos puede ocurrir se ha alterado de una manera impresionante. Y realmente esto puede, digamos, permite inclusive entender cómo funcionan gran parte, o sea, si nosotros empezamos a aplicar conceptos de la psicología social, vamos a encontrarnos con enormes variaciones con respecto a el uso de esos conceptos en la vida normal. A ver. Hay cuestiones, por ejemplo, que están puestas sobre el tapete. Hay un artículo acá que les pongo un ejemplo, ¿no? Un artículo de la BBC, de un rector de la Universidad Central Europea, que en realidad la pregunta que se hace es si esto pone en cuestionamiento la eficacia social y política de los modelos de gobierno autoritario versus las democracias, si esto pone en cuestionamiento filosofías de vida como el colectivismo versus el individualismo, si esto pone en cuestionamiento la eficacia y las posibilidades de modelo, digamos, sobre todo la eficacia, ¿no?, de modelos estatistas y los modelos de mercado. Y sobre todo también las probabilidades de que sobrevivan unos u otros. La magnitud de lo que estamos planteando es, yo diría que no tenemos en este momento como esquemas para entender esto. Como tampoco tenemos esquemas para entender esta invasión de la rareza climática y ecológica.
están ocurriendo fenómenos extraños, ¿no? A ver, en el riachuelo se llena de peces, lo cual es una especie de ilusión que han tenido todos los gobiernos, limpiar el riachuelo, mejorarlo ecológicamente. Bueno, parece que la interrupción del funcionamiento económico ha facilitado la aparición de peces en el riachuelo. También ha hecho que aparezcan como esta imagen, ¿no? Un puma en un estacionamiento en Santiago de Chile. Las calles de la mayor parte de las ciudades del mundo se han empezado a llenar de animales. La estación de Tigre se la ve llena de carpinchos. Cosas extrañísimas, ¿no? Es decir, uno no se imagina un carpincho caminando por la estación de tren de Tigre. Y sin embargo, esto tiene que ver con una alteración de todas las interacciones, no solamente de las relaciones humanas, sino de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con todo, ¿no? A ver, acá vamos. Bueno, en este contexto, que es un contexto, vamos a decir, fuertemente alterado, les quiero comentar un poco cómo es, focalizando en nuestro trabajo, cómo es la organización de la cátedra. Muchos de ustedes vienen del CBC, a veces cuando pregunto en las clases presenciales, cuando inauguro la materia, pregunto a los alumnos cuántos están en la primera, segunda o en las primeras 5 materias, y en general más de la mitad o casi la mitad o más de la mitad muchas veces están cursando las primeras materias de la carrera. Más allá de que el CBC pueda cumplir una función niveladora, el ingreso a las primeras materias de la carrera tiene un impacto en general bastante grande. Es una transformación importante con respecto a lo que ha sido el estudio en el colegio secundario, inclusive lo que son las materias del CBC. Ya es como que, bueno, ahora están en carrera, digamos. Bueno, la cátedra. La cátedra de Psicología Social, esta es la cátedra 1. Hay 2 cátedras, o sea que tienen que tener en claro que están en la cátedra 1. La cátedra es el nombre que recibe el conjunto de los docentes que se ocupan de dictar una disciplina, una materia. Bueno, la cátedra está formada por un profesor a cargo, que es un profesor titular, digamos. En este caso soy yo. Mi nombre, les dije, es Martín Weinstein. La cátedra la van a identificar, sobre todo más adelante en la actividad presencial, como cátedra Weinstein. Acá también, en la plataforma, figura como cátedra Weinstein. Siempre se las identifica por el apellido del profesor a cargo. Bueno, la cátedra también está formada por profesores adjuntos. Los profesores adjuntos y el profesor a cargo normalmente son los que dictamos los teóricos. Los que dictamos los teóricos y organizamos el programa. Bueno, tenemos, como quien dice, la conducción estratégica de la cátedra. Contamos con la colaboración de los jefes de trabajos prácticos. Los jefes de trabajos prácticos trabajan a la par nuestra y son las personas que de alguna manera coordinan la relación que nosotros podemos tener con los alumnos. Nuestra cátedra tiene muchos alumnos. Normalmente andamos alrededor de los 1000. Un montón de comisiones. Esas comisiones de trabajos prácticos, están a cargo de los docentes que ustedes más contactan. Es decir, son los que ustedes en realidad en el modelo presencial ven, que son los ayudantes de trabajos prácticos. Son docentes auxiliares de la cátedra, y ellos están a cargo de guiar el estudio de ustedes. En esta versión de contingencia, en esta versión virtual, las comisiones de trabajo práctico están
reemplazadas por los foros. Los foros son, dentro de la plataforma de educación a distancia, los lugares donde ustedes tienen que suscribirse, digamos, y a través de ellos se van a conectar con el ayudante de trabajo práctico. El ayudante de trabajo práctico vía foro le va a dar las consignas de trabajo. Le va a dar consignas de trabajo, le va a contestar dudas, preocupaciones, ideas que ustedes tengan, situaciones que ustedes tengan respecto del material de estudio, respecto de la realización del trabajo práctico. Y le van a contestar en realidad, bueno, todo lo que les puedan contestar. Hay algunas cosas que a lo mejor no se las pueden contestar, pero ellos le van a ir aclarando qué es lo que pueden decir, contestarle y qué es lo que no pueden contestarle. Es decir, ustedes pregunten lo que quieran preguntar. En general, no les van a poder contestar aspectos administrativos o aspectos tecnológicos que tengan que ver con la plataforma, o aspectos administrativos. Para eso se van a tener que dirigir directamente a la facultad, por la vía administrativa o por alguna vía que se abra de asesoramiento tecnológico. A ver. Bueno, esto es el programa. Esto es el programa. El programa de estudios es algo, a ver, ahí está. El programa de estudios es algo que les voy a recomendar algo. Lo recomiendo todos los años. Es la ficha número 1 de la bibliografía. O sea, es el material de estudio número 1. ¿Qué quiere decir esto? Material de estudio número 1 es que lo tienen que leer del principio hasta el final. ¿Por qué? Porque les va a dar una idea de la totalidad de la materia, de los objetivos de la materia y de los objetivos que tiene cada parte de la materia. La totalidad, cada parte y la relación de las partes con el todo. Simultáneamente, les va a dar una unidad de la materia, porque si no la materia les queda como los primeros grandes núcleos teóricos y después temas parciales que si ustedes no logran conectarlo, entonces la materia no tiene ningún sentido. O sea, ustedes tienen que poder conectar la primera parte más total de la materia. Ahora vamos a explicarlo ahora les voy a explicar cuando se lo muestre unidad por unidad, la parte más global de la materia inicial con las partes parciales. Pero además las partes parciales van a tener sentido en la medida en que las puedan conectar con las primeras partes totales. Y que además las puedan conectar entre sí. Es decir, es un puzzle, digamos, cuya guía es el programa de estudio. Otra recomendación importante es que estudien la materia unidad por unidad. Esto quiere decir, vean los videos semana a semana, lean la bibliografía semana a semana, traten de integrar lo que están leyendo, el material de estudio con el video, también con lo que los ayudantes le van dando como consigna en los foros. ¿Por qué? Porque las evaluaciones se refieren a lo que se dice en los teóricos, lo que se lee en los textos y también aquello que se realiza en las prácticas. O sea, se evalúa la manera en que ustedes han unido las tres cosas, los tres niveles de enseñanza. Por eso, los videos no son una manera, enseñan una manera de aproximarse a los textos, pero no evitan leer el texto. Y los trabajos prácticos son la aplicación de lo que leen en los textos y también de lo que se dijo en los videos. Así que y cuando se evalúa, después se evalúa a través del ejemplo práctico, algo de un texto y algo que tiene que ver con lo que dijo el profesor. Entonces, si ustedes logran integrar todo este conjunto, no van a tener ningún problema. O sea, es un trabajo de paso a paso, no dejarlo para la última semana, antes de un examen o antes de la evaluación final.
y tampoco no integrarlo. Estudiar todas las cosas por separado, como si fueran cosas distintas, o bueno, si leo los textos entonces no veo los videos, no, eso no les va a servir. Bueno, vamos a pasar un poco paso a paso rápidamente por el programa, para que ustedes tengan un panorama de lo que es la materia. A ver, vamos a poner acá esto. Bueno, la primera unidad, básicamente lo que vamos a presentar, que es un video, que es el próximo video mío que van a tener aquí en la plataforma, es una definición de la psicología social. O sea, cuál es el objeto de estudio, cómo se define, de qué se ocupa la materia. La segunda unidad tiene que ver con este primer aspecto. Es una unidad que trabaja sobre el primer aspecto, yo lo llamaría teórico-filosófico. Tiene que ver con cómo se construye el orden social, o sea, cómo se construye la sociedad, una hipótesis o una teoría sobre la construcción de la sociedad. Básicamente pone el acento en el fenómeno de la interacción social. ¿Por qué? Bueno, porque cuando veamos la definición de psicología social, vamos a ver que el concepto de interacción es fundamental en psicología social. Y también, por supuesto, el surgimiento de las instituciones. Un tema clave, porque la sociedad es una suma de instituciones. Por ejemplo, el trabajo, el matrimonio, la familia, la ciudad, todas son instituciones. Institución es cualquier elemento que está organizado normativamente. La unidad 4, o sea, la unidad de socialización e identidad, se refiere a algo que ahí vamos de la sociedad hacia los procesos cognitivos. O sea, cómo la sociedad o todo lo que se construye afuera se refleja, vamos a decir, adentro. Yo diría adentro del redondelito. Adentro del redondelito quiere decir adentro de eso con lo que nosotros señalamos en el pizarrón, hacemos un redondelito y decimos el sujeto, el yo. Eso es el tema de la identidad. La identidad es un concepto que está relacionado con la mismidad, con la sensación de que algo se mantiene a pesar del cambio, tanto a nivel individual como a nivel social, la identidad individual y la identidad social. Cómo esto se construye a través de un proceso de socialización mediante el cual un individuo, alguien que nace, que no trae nada más que su biología, se transforma en una persona social. El paso siguiente, la unidad 5, ya ahí la interacción, lo que habíamos presentado como una interacción, o sea, como una acción entre, se transforma en un proceso de comunicación, o sea, un proceso comunicacional. ¿Qué quiere decir un proceso comunicacional? Bueno, cómo nosotros nos comunicamos de forma verbal y no verbal. Somos mamíferos, tenemos comunicación verbal y no, mamíferos muy especiales, con comunicación verbal, pero también no verbal. Y sobre todo, cómo manejamos la dimensión espacial de la comunicación humana. Algo que, por ejemplo, en este periodo de la pandemia está fuertemente alterado. Los espacios, el espacio de adentro, el espacio de afuera, los espacios interpersonales, todo eso que se llama proxémica. ¿A qué distancia? La distancia social. Fíjense que estamos hablando de los temas de los titulares de los diarios. La unidad 6 se refiere a actitudes, cogniciones y atribuciones. Bueno, acá lo que me interesa es que tanto las actitudes como las cogniciones como las atribuciones se refieren fundamentalmente a la forma en que los seres humanos categorizamos. O sea, categorizamos quiere decir, metemos en nuestras categorías o construimos categorías y después las metemos en ellas las personas o situaciones o cosas con las que interactuamos. Es como si tuviéramos como si tuviéramos clusters, ¿no? Lugares, esquemas donde lo que vemos lo metemos dentro de una categoría. Esa es la manera en que podemos pensar. Por supuesto, cuando lo metemos en una categoría, generalmente es muy rápido eso, y por una cuestión de economía cognitiva,
lo que hacemos es tener cierto juicio ya previo armado, sobre todo después que hemos aprendido a lo largo de la vida muchas cuestiones, tenemos juicios previos. Cuando esos juicios previos son negativos acerca de algo, lo llamamos prejuicio. Y esos prejuicios llevan muchas veces a la discriminación. Y este es un tema que, como ustedes se habrán dado cuenta, volvemos a la pandemia, ¿no? Hay muchos problemas de discriminación en la actualidad que se han puesto en marcha a propósito de esto. Bueno, por último llegamos a un tema que es la influencia social y el poder. La influencia social tiene un montón de modalidades, ¿no? Desde la conformidad, la obediencia, los estados de indefensión, las formas extrañas en las que una minoría logra tener influencia sobre una mayoría, o cómo las mayorías tienen influencia sobre las minorías. Y también todo el proceso de construcción de las normas sociales. Las normas sociales establecen los límites que fija un fenómeno de influencia, que se fijan a los fenómenos de influencia. Es decir, la norma es lo que me dice, puedo influir hasta acá o pueden influirme hasta acá, o hasta allá. En ese marco de las normas sociales es donde los seres humanos nos manejamos tomando decisiones. Es por eso, a ver, esto es casi, a ver, el esqueleto del funcionamiento de la vida social. Y por supuesto también de la vida psicológica, que como vamos a ver, no están demasiado separados y son fuertemente interdependientes. Así que bueno, vamos a compartir este cuatrimestre, un poco parece que mitad en forma virtual y mitad esperemos que en forma presencial. Así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida y bueno, véanlo, lo pueden ver varias veces, así que digamos, traten de hacer caso a las recomendaciones. Y bueno, les deseo la mejor cursada posible. Estamos trabajando para que ustedes tengan la mejor cursada posible y sobre todo que no se pierda, ¿no? Este cuatrimestre. Bueno, nos vemos en el próximo video.